Imaginen por un momento la siguiente escena. Están en su lugar favorito de pesca, usan exactamente la misma masa dulce, el mismo anzuelo y el mismo aparejo que hace unos meses les dio la boga más grande de su vida. Sin embargo, hoy, cada vez que lanzan, la puntera de la caña tiembla como loca y lo único que logran sacar del agua es una mojarra tras otra. Parece un castigo, ¿verdad? Es una paradoja frustrante. Haces todo bien, haces todo igual que siempre, pero el resultado es un desastre absoluto. Hoy les voy a revelar una verdad que duele a muchos pescadores veteranos y que contradice la creencia de que si un método funciona, funciona siempre. La cruda realidad es que esa técnica infalible que adoran hoy es su peor enemigo. En los próximos minutos vamos a desarmar paso a paso por qué el río les está jugando esta mala pasada. Les prometo que, si se quedan hasta el final, descubrirán el motivo oculto por el que las bogas ignoran su cebo y como un simple cambio de enfoque hará que vuelvan a pescar en serio. Quiero que dejen un comentario ahora mismo. ¿Cuántas veces se han ido del río maldiciendo a las mojarras sin entender qué estaban haciendo mal? Vamos a descubrirlo. Para entender este fenómeno, tenemos que hablar de las costumbres y los viejos hábitos que todos tenemos en la pesca. Este tema es vital porque el pescador es, por naturaleza, un ser de rutinas. Nos aferramos a esas recetas de masa de maíz, vainilla y azúcar que heredamos de nuestros abuelos. Creemos que la pesca es una fórmula matemática inalterable. Pero el entorno acuático es un mundo dinámico. La razón por la que tantos pescadores fracasan durante la transición de temporadas es porque ignoran el reloj biológico del agua. Hacen exactamente lo mismo año tras año, lanzando los mismos montajes pesados en los mismos pozos, sin darse cuenta de que la temperatura ha bajado, la presión atmosférica es distinta y el comportamiento de las especies se ha transformado por completo. Las bogas y las mojarras no conviven bajo las mismas reglas todo el año. Mientras ustedes insisten en servir un banquete de verano, el río ya ha cambiado su menú. Entender este contexto es la diferencia entre pasar el día limpiando anzuelos vacíos o sentir esa fuerte llevada en la caña que tanto ansiamos. Comencemos analizando el factor más invisible pero más poderoso de todos, la temperatura del agua. Imaginen que llegan al río al amanecer. El aire está fresco y el agua, aunque parece igual que hace un mes, ha perdido un par de grados. Ustedes lanzan su cebo con la misma confianza de siempre. Pero deben entender que los peces son animales de sangre fría. Cuando el agua se enfría, el metabolismo de la boga se ralentiza drásticamente. Ya no es ese pez activo y voraz que nadaba kilómetros buscando comida en verano. Ahora, para conservar energía, la boga se vuelve apática y selectiva. Por el contrario, la mojarra tiene una tolerancia distinta y una necesidad constante de comer debido a su tamaño diminuto. Sigue hiperactiva, patrullando cada rincón. Al usar una técnica de verano con cebos grandes y aromáticos, están llamando a gritos al único pez que sigue dispuesto a moverse rápido por comida. La boga está ahí, observando desde el fondo, pero no gastará energía en competir con un enjambre de mojarras por un cebo que no le resulta imprescindible. Hablemos ahora de la composición química de su masa, esa receta sagrada de la que tanto presumen. En pleno calor, una masa rica en aceites, esencias dulces y carbohidratos se disuelve de maravilla. Libera una nube de sabor que viaja por la corriente y atrae a los peces grandes desde lejos. Pero la física del agua fría es implacable. Imaginen lanzar esa misma bola de masa hoy. En lugar de deshacerse lentamente y formar un cebadero atractivo,
La baja temperatura hace que los aceites se endurezcan. La masa se convierte en una piedra inerte en el fondo del río. No emite olor, no suelta partículas. Para la boga, que confía en sus sentidos químicos para detectar alimento en aguas turbias, esa bola de masa simplemente no existe. No huele a nada. Sin embargo, para la mojarra, que se guía mucho más por la vista y es curiosa por naturaleza, ese bulto extraño en el fondo es perfecto para picotear. Ustedes creen que están pescando, pero en realidad han lanzado un trozo de plástico inodoro que solo sirve de juguete para los peces pequeños. Esto nos lleva a derribar uno de los mitos más grandes. La idea de que un cebo voluminoso aleja a los peces pequeños. ¿Cuántas veces han escuchado a un pescador decir que si haces la bola de masa del tamaño de una nuez, la mojarra no podrá comerla? Imaginen la escena. Llevan horas aguantando toques nerviosos en la caña, sacan la línea, ven que el cebo está intacto pero masticado en los bordes, y deciden poner una bola aún más grande. Craso error. La mojarra no necesita tragarse el cebo entero para arruinarles la pesca. Con sus bocas diminutas y dientes afilados, actúan como pirañas microscópicas. Muerden los bordes, desprenden pedacitos y, lo peor de todo, mantienen la puntera de su caña vibrando constantemente. Este movimiento espanta a la boga, que ahora se acerca con extrema cautela. Al ver un enjambre de mojarras atacando violentamente una bola gigante, la boga percibe peligro y tensión. Lejos de seleccionar el tamaño de la captura, un cebo gigante en esta época del año es un comedero gratuito que mantiene a raya a los peces grandes. El cuarto punto crucial es la profundidad a la que están pescando. Recordemos cómo pescaban en verano. A menudo, las bogas se acercaban a las zonas poco profundas, cerca de la orilla, buscando comida entre los juncos y las piedras, donde el agua estaba caliente y llena de vida. Ustedes se acostumbran a lanzar a 15 o 20 metros de distancia, obteniendo resultados magníficos. Pero el escenario ha cambiado. Esas aguas someras son las primeras en enfriarse cuando cambia el clima. La boga, buscando un mínimo de confort térmico, abandona las orillas y busca refugio en los pozos profundos, en los canales donde la temperatura es más estable y el agua está un par de grados más cálida. Si ustedes llegan al río por la mañana, preparan su equipo y lanzan exactamente al mismo lugar poco profundo de siempre. Están lanzando en un desierto de bogas. Las únicas habitantes que quedan en esa zona fría e incómoda son, adivinaron, las mojarras. Tienen que aprender a leer el río nuevamente y buscar las fosas profundas si quieren encontrar a los peces grandes. Profundicemos en la dieta estacional, el famoso cambio de carbohidratos a proteínas. La masa de harina, polenta y azúcar es un chute de energía brutal que la boga agradece en verano cuando su metabolismo funciona como un motor de carreras. Pero imaginen a un ser humano en pleno invierno. No busca una ensalada ligera. Busca un plato contundente de calorías y proteínas para mantenerse caliente. A la boga le ocurre lo mismo. Cuando las temperaturas descienden, su instinto le dicta buscar alimentos ricos en proteínas, como pequeños crustáceos, lombrices o trozos de carne. Si ustedes siguen ofreciendo una dieta basada en maíz dulce y vainilla, están ignorando la biología básica del pez. La mojarra es oportunista y comerá cualquier cosa que caiga al agua, sea pan, masa o un trozo de hilo brillante. Pero la boga se vuelve exquisita. Cambiar su cebo tradicional por algo vivo, como una lombriz gruesa, o incluso daditos de corazón vacuno,
puede ser el interruptor mágico que apague el festival de la mojarra y despierte el interés de la boga. Otro aspecto crítico y muy ignorado es la tensión de la línea. Imaginen que acaban de lanzar. Colocan la caña en el soporte y recogen el hilo hasta que queda tenso como una cuerda de guitarra. Es una práctica heredada de la pesca de verano, cuando la boga ataca con furia y prácticamente se clava sola contra el peso del plomo. Pero deténganse a pensar en la boga de esta temporada. Está aletargada, su succión es débil y sumamente desconfiada. Se acerca al cebo, lo toma con los labios y retrocede un par de centímetros para saborearlo. En el instante exacto en que siente la más mínima resistencia, producto de esa línea súper tensa, escupe el anzuelo al instante. Ustedes ni siquiera llegan a ver el movimiento en la caña. Mientras tanto, la mojarra, que ataca a cabezazos limpios, hace vibrar esa línea tensa, dándoles la falsa ilusión de una gran picada. La solución es simple, pero requiere valentía. Tienen que pescar con la línea ligeramente floja, dándole a la boga esos segundos de confianza que necesita para tragar sin sentir el peso del plomo. Hablemos de los anzuelos, un tema que genera discusiones acaloradas en cualquier orilla. La vieja escuela dicta que anzuelo grande asegura pez grande. Y es cierto que un anzuelo robusto aguanta la pelea de una boga fuerte. Pero imaginen la mecánica de la picada en esta época. El agua está fría, los labios de la boga no se expanden con la misma agresividad. Si usan un anzuelo enorme, es imposible ocultarlo bien dentro de un cebo que, como dijimos antes, ahora debe ser más pequeño. El metal queda expuesto. La boga tiene una boca muy carnosa y sensible. Al primer toque con el metal frío, abandona la comida. La mojarra, al contrario, muerde los lados sin tocar el anzuelo, limpiándolo por completo. Tienen que desaprender lo que saben. Usen anzuelos pequeños, afilados químicamente, de alambre fino pero resistente. Un anzuelo diminuto, completamente escondido dentro de un grano de maíz fermentado o un trozo pequeño de masa proteica, será indetectable para la boga cautelosa y no le dará margen a la mojarra para desarmar el cebo. El cebado del pesquero es otro error monumental que cometen casi todos. Imaginen llegar al agua, abrir un cubo lleno de maíz hervido, o pienso para animales, y lanzar 3 grandes cucharadas al agua para cebar la zona. En verano, esto crea un frenesí alimenticio maravilloso que atrae a las bogas desde muy lejos. Pero hoy, con el agua más fría, las bogas no se van a mover rápido por ese maíz. ¿Saben quién sí lo hará? Miles y miles de mojarras. Al arrojar tal cantidad de comida suelta, acaban de crear una nube caótica de peces pequeños, nadando desesperados en todas direcciones. Ese nivel de alboroto, esa actividad frenética y nerviosa, resulta sumamente molesta e intimidante para una boga grande y solitaria que busca paz. En lugar de atraer al pez trofeo, han construido un muro impenetrable de mojarras a su alrededor. El cebado en esta época debe ser quirúrgico, mínimo, casi inexistente. Solo lo justo para despertar el interés cerca de su anzuelo, sin provocar una fiesta descontrolada que arruine la tranquilidad del fondo. Detengámonos en la forma de presentar el aparejo. Muchos utilizan sistemas de plomo fijo, donde el peso está atado directamente a la línea madre y el anzuelo cuelga un poco más abajo. Imaginen a una boga desconfiada que toma el cebo. Al mover la cabeza, levanta inmediatamente los 50 o 100 gramos de plomo que ustedes han puesto para anclar la línea en la corriente. El rechazo es automático.
La boga suelta la comida como si quemara. Una vez más, solo la pequeña mojarra, que pega tirones secos sin intentar llevarse el cebo lejos, es la que marca la puntera. La adaptación obligatoria aquí es el aparejo corredizo. Necesitan que la línea pase libremente a través del plomo, sin ningún tipo de fricción. De esta manera, cuando la boga tome el cebo y decida moverse con él, no sentirá absolutamente ningún peso extra. Solo cuando el pez haya tragado con confianza y ustedes vean la línea desplazarse suavemente, será el momento de clavar con firmeza. La lectura de las picadas es todo un arte que se pierde por la falta de paciencia. Imaginen que llevan media hora mirando la punta de la caña. De repente, ven toques rápidos, eléctricos, un tamborileo constante. Pip, pip, pip. El pescador inexperto, llevado por la adrenalina, toma la caña y tira con todas sus fuerzas, rasgando el agua inútilmente, o, peor aún, clavando una mojarra por los labios. Deben grabar esto en su mente. Ese tamborileo no es la boga. Si responden a esos tirones nerviosos, están perdiendo el tiempo. La picada de una boga en esta temporada es diferente. Comienza como un levísimo arqueo de la caña. Una presión suave, casi imperceptible, como si algo pesado se estuviera apoyando lentamente sobre la línea. La caña se dobla de forma progresiva, sin saltos. Tienen que aprender a sentarse sobre sus manos, aguantar la respiración y dejar que esos toques nerviosos pasen. Solo deben levantar la caña cuando la presión sea constante y firme. Es un juego psicológico de resistencia. Hablemos de la preparación del maíz, porque sé que muchos de ustedes se niegan a dejar de usarlo. Si van a usar maíz, no pueden sacarlo de la lata dulce del supermercado y ponerlo en el anzuelo como hacían en enero. Imaginen ese grano dulce en el agua fría. Atrae a las mojarras como un imán. La técnica secreta aquí es la fermentación. Un grano de maíz agrio, fermentado durante días, emite un perfil químico completamente distinto en el agua. El olor fuerte, casi avinagrado, es sumamente atractivo para los ciprínidos grandes como la boga, pero resulta mucho menos apetecible para las mojarras, que prefieren lo fresco y dulce. Preparar un maíz fermentado requiere paciencia. Implica dejar los granos en agua con un poco de azúcar y cerveza al sol durante una semana. El resultado es un cebo oscuro, blando y de olor penetrante, que las mojarras tenderán a ignorar, dejándole el camino libre a esa boga solitaria que patrulla el fondo en busca de alimento en descomposición. La influencia del sol y los horarios es otro paradigma que hay que romper. En verano, la regla de oro dicta que hay que madrugar mucho, estar en el río a las 6 de la mañana antes de que el sol caliente el agua y los peces se aletarguen. Pero, ¿qué pasa cuando aplican esa regla ahora? Imaginen llegar con niebla, tiritando de frío. El agua superficial está helada. Las bogas están en el fondo profundo, en estado casi catatónico. Las únicas que madrugan son las mojarras. Ustedes pasan 3 horas helándose y sacando pececillos. Tienen que cambiar su horario. Ahora las mejores horas no son el amanecer, sino el mediodía y las primeras horas de la tarde. Cuando el sol está en lo más alto y logra calentar aunque sea mínimamente las capas superiores del agua, es cuando la boga siente un pequeño estímulo térmico para moverse hacia zonas más accesibles. Dormir un poco más y llegar al río al mediodía puede ser la decisión más inteligente y productiva que tomen en toda la temporada. Consideremos la visibilidad en el agua y el grosor del sedal. Durante los meses calurosos, los ríos suelen estar revueltos, llenos de sedimentos, y el agua tiene un tono chocolate. En esas condiciones,
Usar un hilo grueso en la brazolada final no importa, porque la boga no lo ve. Pero al cambiar el clima, los sedimentos suelen asentarse y el agua se vuelve mucho más cristalina. Imaginen su grueso hilo de nylon brillando bajo el agua clara. La boga se acerca a su cebo, que parece apetitoso, pero sus ojos detectan ese cable antinatural conectado a él. Su instinto de supervivencia le grita peligro y da media vuelta. La mojarra, menos inteligente y más desesperada, no repara en esos detalles técnicos. Es imperativo que reduzcan el diámetro de sus hilos finales. El uso de fluorocarbono, que es invisible bajo el agua, en diámetros mucho más finos, marcará una diferencia abismal. Sí, requerirá que trabajen al pez con más delicadeza, usando el freno del carrete, pero al menos lograrán que ese pez decida morder. El uso de atrayentes comerciales es otra trampa mortal. Todos hemos ido a la tienda de pesca y hemos comprado esos frasquitos de líquidos mágicos con olor a vainilla, fresa o ajo. En verano, untar el cebo con estos líquidos funciona. Pero imaginen arrojar eso en un agua que está varios grados más fría. Como dijimos antes, los compuestos aceitosos se congelan, pero además, estos atrayentes químicos a menudo resultan demasiado agresivos en un entorno de aguas frías y lentas. Crean una estela química antinatural que alerta a los peces desconfiados. Es como echar un perfume fortísimo en una habitación pequeña. Para la boga resulta asfixiante, pero a las mojarras les llama la atención el alboroto químico. Si necesitan potenciar su cebo, olvídense de los frascos sintéticos y vuelvan a lo natural. Frotar el anzuelo en el limo del propio río, o usar la propia sangre o jugos de una lombriz cortada, crea una firma olfativa sutil, natural y perfectamente adaptada al entorno real del pez. Un error psicológico muy común es la falta de movilidad del pescador. Imaginen a nuestro pescador tradicional. Planta su silla en un rincón, clava los soportes de las cañas y se promete no moverse de allí en todo el día, confiando en que eventualmente los peces pasarán por ahí. Si solo pican mojarras durante las primeras 2 horas, él asume estoicamente que es lo que toca. Pero la pesca moderna exige proactividad. Si en un pozo solo salen mojarras, significa que no hay bogas grandes allí. Las bogas son territoriales y cuando se asientan en un lugar, las mojarras suelen apartarse o mantener un perfil bajo. La presencia abrumadora de morralla es el río diciéndoles a gritos que cambien de lugar. Levántense. Caminen 100 metros. Busquen una corriente diferente, una caída de agua nueva, una fosa más profunda o una zona con rocas. Quedarse estático aguantando las picadas de peces pequeños no es muestra de paciencia. Es un síntoma de terquedad que arruina las jornadas de pesca. Presten atención a las corrientes. En los meses cálidos, a las bogas les encanta posicionarse en medio de la corriente fuerte, esperando que el agua arrastre alimentos hacia ellas. Su fuerza muscular está a tope y no les importa nadar contra la corriente. Ustedes buscan las zonas de aguas rápidas y lanzan allí. Pero imaginen hacer eso ahora. Con el agua fría, gastar energía luchando contra la corriente es un lujo que la boga no se puede permitir. Si ustedes lanzan su cebo en el canal rápido, ese cebo pasará volando ante peces que están ahorrando calorías. Se refugian en los remansos, detrás de las grandes piedras o en las curvas lentas del río. En las corrientes rápidas solo quedarán las mojarras, que por su tamaño logran encontrar microrefugios y pican de forma oportunista. Tienen que cambiar su zona de tiro. Busquen las aguas paradas, las contracorrientes suaves. Es ahí,
en la tranquilidad de esas zonas de bajo esfuerzo, donde las bogas están esperando una comida fácil y donde su cebo funcionará. No podemos ignorar la acústica y el ruido en la orilla. El pescador de verano está acostumbrado al alboroto. Llegan en grupo, ponen música, clavan piquetas con fuerza en la tierra, caminan pesadamente por la orilla. En el río turbio y dinámico de verano, el ruido se enmascara un poco más. Pero imaginen ahora un río sereno, de aguas más claras y frías. El sonido viaja a través del suelo y el agua a velocidades asombrosas. Si ustedes están golpeando la orilla o moviendo piedras innecesariamente, las vibraciones llegan directamente al fondo. La boga, un pez con una línea lateral hipersensible, siente ese tamborileo antinatural y se aleja sigilosamente hacia aguas profundas. No se asusta haciendo escándalo. Simplemente desaparece. La mojarra, menos receptiva a estas vibraciones bajas, se queda. Su falta de sigilo ha limpiado el pesquero de peces grandes. Deben aprender a moverse como sombras. Caminar suavemente, evitar ruidos metálicos y entender que el silencio en la orilla es el primer cebo que deben lanzar al agua. Hablemos de la paciencia mal entendida al momento de revisar la línea. Muchos pescadores lanzan, se sientan y dicen que hay que dejar el cebo quieto durante 1 hora. Imaginen su pequeña masa de maíz en el fondo. A los 5 minutos ha sido atacada por 10 mojarras. A los 10 minutos, el anzuelo está completamente desnudo y brillante en el fondo oscuro. Ustedes esperan 40 minutos más mirando una caña inerte, sintiéndose muy pacientes y profesionales, cuando en realidad están pescando con un anzuelo pelado. Esta es la paciencia de los tontos. Cuando haya actividad de mojarras, su cebo tiene una vida útil extremadamente corta. Deben recoger la línea cada 10 o 15 minutos como máximo para revisar y reencarnar. Sí, es agotador. Sí, da pereza. Pero es la única forma de garantizar que, cuando esa boga grande finalmente decida pasar por su zona, encuentre algo de comida esperándola en lugar de un trozo de acero vacío e inútil. Un detalle que cambia el juego es la consistencia de la masa, en caso de que logren una receta proteica. La masa de verano se amasa para ser muy elástica y chiclosa, aguantando lances violentos. Imaginen una boga con el metabolismo bajo intentando desarmar esa goma. Le cuesta un enorme esfuerzo, siente resistencia y la abandona. Ustedes necesitan una masa que, aunque tenga proteína o esencias fermentadas, sea más harinosa, más quebradiza. Una masa que aguante justo el lance, pero que una vez que llegue al fondo, empiece a desprenderse con el mínimo contacto. Cuando la boga lenta la succione, el cebo debe desmoronarse en su boca inmediatamente, dejando el pequeño anzuelo clavado casi sin esfuerzo. Es un equilibrio delicado en la cocina del pescador. Menos gluten, menos harina de trigo y más harina de maíz o harinas de pescado, para lograr un cebo que ofrezca la mínima resistencia posible ante los labios sensibles de un pez que no quiere luchar por tragar. Finalmente, el obstáculo más grande de todos es la fatiga mental del propio pescador. Imaginen la situación. Llevan 4 horas sacando mojarras. Han reencarnado 50 veces. Las manos huelen mal, hace frío, y el desánimo es total. Sus movimientos se vuelven torpes. Lanzan sin precisión, dejan la línea demasiado tensa, encarnan a medias, han perdido la concentración. Y es exactamente en ese momento, cuando ustedes se rinden mentalmente, cuando la temperatura del agua sube apenas medio grado, y la boga grande decide comer. Se acerca, toma su cebo mal puesto, y ustedes, distraídos, clavan tarde o clavan mal. El pez se suelta,
Ustedes culpan a la mala suerte, pero la realidad es que el río los venció por cansancio. Para pescar la boga en estas condiciones, hay que ser un atleta mental, saber que cada lance exige la misma perfección que el primero. Entender que limpiar el pesquero de mojarras es un proceso y mantener una concentración absoluta hasta el final del día es el verdadero secreto. Llegamos al final de este viaje y ahora tienen todas las cartas sobre la mesa. El mayor giro inesperado de todo esto es darse cuenta de que no es el río el que está vacío de bogas, sino que eran ustedes mismos quienes, con sus técnicas desactualizadas y su terquedad de verano, estaban creando el escenario perfecto para ahuyentarlas y atraer solo a las mojarras. Comprender que el agua fría exige anzuelos minúsculos, líneas destensadas, cebos proteicos y una lectura quirúrgica de la puntera de la caña, va a cambiar por completo su enfoque en el río. Dejarán de pelear con la morralla y empezarán a pescar de forma inteligente. Quiero darles las gracias por acompañarnos hasta aquí y demostrar que son verdaderos apasionados dispuestos a aprender y mejorar. Si este vídeo les ha abierto los ojos y les ha dado herramientas reales para su próxima salida, no duden en suscribirse al canal y dejar ese fuerte me gusta que tanto nos ayuda a seguir creando contenido. Y ahora les dejo una pregunta para que debatamos en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿cuál es ese error clásico que acaban de darse cuenta de que cometen siempre que van a pescar? Los leo a todos, buena pesca y hasta el próximo video.